Como profesional del derecho, y más específicamente con una especialización en Derecho Procesal Constitucional, se imaginarán que la lista de observaciones que tengo hacia el fenómeno actual no podemos dejarlo a un lado en cuanto a la precisión jurídica, ¿no? El tema que yo voy a desarrollar, y aprovecho y me monto en las ideas de los expositores anteriores, es la idea de derecho y también aplicada a la idea de la educación, porque yo siendo egresado de esta casa, y hay que ser crítico, y yo creo que ahí es donde está la diferencia entre adoctrinamiento y educación, es el sentimiento crítico. Si tú no eres crítico no hay educación, sino que es adoctrinamiento. Siempre que tengas que seguir ciegamente lo que te digan, ya deja de ser educación. Tengo mis críticas frente al pensum de la Universidad Católica, tengo mis críticas frente al pensum de la Universidad Central y tengo mis críticas frente a lo que consideramos debe ser la enseñanza del derecho. Tomando eso en cuenta, abro mi reflexión de la siguiente manera. El derecho, y mucho menos su enseñanza, puede ceñirse y puede limitarse a recitar de manera automática lo que están en las gacetas oficiales o cualquier órgano de divulgación oficial. ¿Por qué me gusta esa reflexión? Porque estamos acostumbrados a que cualquier persona que esté detrás de un podio, de un escritorio, lo que diga debe ser cumplido de manera cierta y asertiva. Y no cuestionamos el hecho del derecho. Resulta que estando en la mesa de legitimidad del poder, hablemos de la legitimidad del derecho, hablemos de la legitimidad de la Constitución y hablemos de la legitimidad de quien va a escribir una propuesta de Constitución. No en vano, Venezuela ha tenido más de 2 docenas de constituciones y ninguna ha servido. Tan es así que Cecilio Acosta, cuando se refería a las constituciones, decía que no hay constituciones perfectas y menos aquí, porque una siempre va a decir que la anterior no era lo suficientemente buena. De ahí entonces viene, y ahora sí entro en el tema de la ponencia y del ensayo que presenté, la legitimidad y cuál es la idea de derecho. Resulta que no solamente es desde estos pasados 20 años que tenemos una idea desdibujada de lo que es el derecho, nos viene acompañando, desde 1810, desde nuestros primeros ahíncos, nuestros primeros intentos de ser libres, teníamos una perversa idea de lo que es derecho, y todavía subsiste, porque cuando pensamos en derecho como una orden y de la manera como cumplirlo, nos estamos alejando de cuál es la verdadera finalidad del derecho, que es el mejor ejercicio de nuestras libertades. Cuando entendemos el derecho, la mejor manera de organizar el ejercicio de nuestras libertades, ya la cosa cambia. Pero es que no puede haber tal cosa que un derecho impuesto. El derecho lo tienen que crear las mismas personas que están sometidas a él. Y es ahí la idea del legislativo. El legislativo tenemos que estar todos. Y los parlamentos, llámense poder legislativo, bien sea por Congreso, bien sea por Parlamento, lo que reúne son todos los factores políticos de una sociedad en un momento determinado. Entrando ya más profundamente en el tema que yo desarrollé, es la idea de derecho excepcional. No sé si ustedes recuerdan, pero al mismo día siguiente que se instauró la Asamblea Constituyente en el año 1999, que eso fue el 29 de abril de 1999, se le dio y se otorgó una ley habilitante al entonces presidente. Entonces presidente que en febrero de 1999 dio el primer golpe de Estado de este régimen. Golpe de Estado que no se le da a una persona determinada, golpe de Estado que se le da al Estado, a la institucionalidad democrática. Pues entonces ahí empezó una serie de leyes habilitantes que duró hasta hace poco, 2015, cuando se recupera la Asamblea Nacional. Luego tenemos
vamos a hablar un poquito de las leyes habilitantes. Luego tenemos el famoso sistema de decretos de emergencia. Resulta que tenemos una situación de emergencia perenne. Entonces vemos que todos los decretos leyes actuales se sustentan en la supuesta régimen de emergencia. Pero es que no basta con eso. Ya no tenemos ley habilitante, no tenemos emergencia. Ahora tenemos los famosos decretos constituyentes, como si una Asamblea Nacional Constituyente de alguna manera puede imponer una orden. Este paseo general que estamos haciendo sobre lo que serían textos jurídicos o con pretendido contenido jurídico no son más que viles órdenes dictatoriales. ¿En qué sentido? El estado de emergencia y el estado de excepción no existe porque los textos constitucionales actuales de los estados modernos así lo señalan. El estado excepcional, o como autores lo han denominado, los estados quenomáticos o las situaciones quenomáticas, son situaciones, como la palabra lo dice, excepcionales, en las cuales se toman decisiones, unas de carácter normativo, en el sentido de que pueden dirigir la conducta humana, pero están limitados en el tiempo. ¿Cuáles son mis propuestas para la reconstrucción de Venezuela? Porque en definitiva estamos en un evento de repensar a Venezuela, recuperarla de donde está y volver a ser un país, porque esto es un despaís. El primero, limitar totalmente lo que es la legislación excepcional y simplemente pueda quedar enmarcado a tomas de decisiones puntuales con una duración finita en el tiempo. Es decir, como originariamente se previó lo que debería ser la legislación durante o los actos de emergencia. Esos 6 meses que dice nuestro texto constitucional, no es así porque lo diga el texto constitucional, es porque históricamente las situaciones de dictadura, como las de Sila, e incluso en la época patria de nosotros, la de Miranda y la de Bolívar, estaban limitadas en el tiempo, que una vez superada la emergencia, cesa automáticamente esa habilitación. Resulta que, fotografía actual, tenemos un estado en emergencia real, pero ha sustituido esa emergencia en la posibilidad del dictador de seguir emanando títulos que mal podemos llamar leyes. En el caso específico de la Asamblea Nacional Constituyente, que no es asamblea y mucho menos es constituyente, está en ciernes que en pocos meses o semanas, y cuidado si no lo han lanzado más porque les conviene que exista, ya se cumplió más de un año que se designó esta supuesta Asamblea Nacional Constituyente, lo que emane de ahí mal puede ser llamado una constitución. Mi llamado es, primero, a educar y más que instruir y adoctrinar en libertad, de manera crítica, porque en definitiva una constitución es el ejercicio de la restricción del poder y no lo contrario. Traía unas citas y unas estadísticas sobre el número de leyes habilitantes dictadas, decretos de estado de excepción, número de leyes o decretos constituyentes. Creo que eso se puede quedar para ir analizándolo cada uno de nosotros, porque ya no es un tema ni siquiera cuantitativo, sino ya cualitativo. Venezuela está en un estado de excepción permanente real. Venezuela está en un estado totalmente ajeno al Estado de Derecho. El Estado de Derecho no existe actualmente en nuestro país y nuestra misión actual de repensar Venezuela es pensar cómo instruimos a nuestros ciudadanos. Bien lo decía con anterioridad una de las ponencias, ¿somos simples habitantes o somos ciudadanos? Y la ciudadanía empieza con la educación más cercana, la de la familia, la de los amigos. Tenemos una gran ventaja a pesar de las limitaciones propias del país, que son las redes sociales.
Aquí tenemos personas que han hecho una labor grandísima promoviendo lo que son ideas de libertad. Creo que debemos montarnos en la ciudadanía 3.0. La ciudadanía 3.0 tenemos que verla de una manera muy activa. Las redes sociales han permitido que estos mensajes que queremos dar lleguen a cada una de las personas. Ante el vaciamiento de los medios tradicionales, creo que hay una de las maneras que podemos usar. En el caso específico que me corresponde como profesional del derecho y específicamente también del tema de la divulgación de la idea de qué es una constitución, creo que es un momento de oro de poder transmitir a todas y cada una de las personas que hoy en día están ávidas de conocimiento, porque a diferencia de otras épocas, vemos como hay una avidez de conocimiento y de información que es mal utilizada también por nosotros mismos de no transmitir con la claridad que merece las ideas de libertad, las ideas de propiedad y las ideas de defensa de la vida. Ya muy cercano a concluir el tiempo finito de esta exposición, creo que debemos, así como Cecilio Costa en su tiempo y en sus obras se dedicó de manera pormenorizada a analizar cada uno de los temas que aquejaban a nuestra Venezuela en ese tiempo, es momento de nosotros que hacer como él bien hizo, analizar todos y cada uno de los elementos y proponer cuál va a ser el futuro de Venezuela. En el caso, nuevamente, particular del derecho, entender que el derecho no puede ser entendido jamás como una imposición, sino como el mejor ejercicio de nuestras libertades. Muchísimas gracias.